¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es William y bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hacer un resumen de los aspectos más importantes del último libro que leí, que se llama Autoconciencia del Movimiento, por el autor Moshe Feldenkrais. Bueno, primero que nada, ¿por qué leí este libro? La verdad es que cuando yo estaba en la carrera de fisioterapia, escuché mucho este apellido, Feldenkrais. Era un método de fisioterapia manual, lo tenía algo como que era un método de propiocepción, era un método de autoconciencia, interocepción, pero la verdad es que nunca lo llegué a estudiar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estaba justamente en mi repertorio de libros electrónicos que tenía que leer. Entonces le di una oportunidad y no me arrepentí. Si tú eres fisioterapeuta, estudiante o también una persona que simplemente quiere tener más autoconciencia del movimiento para aprender, enseñar o mejorar un movimiento, una acción, entonces este libro es para ti y te lo recomiendo encarecidamente. Bueno, primero que nada mostrarte, este es mi mapa mental del libro. Efectivamente no vamos a entrar a todos los detalles porque necesitaríamos más de una hora, pero sí vamos a dar los aspectos más importantes que me pareció de este libro. Bueno, como les mencioné antes, el propósito de este libro es cómo tener más autoconciencia de nuestro movimiento para mejorar nuestras acciones, enseñarlas o comprenderlas de una mejor manera. Entonces aquí viene la palabra principal. Acciones. Pero las acciones que tenemos nosotros siempre van a estar determinados de otra cosa específica, la autoimagen. Muy bien. ¿Qué es la autoimagen? El autor menciona que cuando nosotros queremos cambiar unas acciones, tenemos que mejorar nuestra autoimagen. Tenemos que cambiar nuestra autoimagen para que ésta, como consecuencia, mejore nuestras acciones. Pero la autoimagen tiene tres componentes. Por ejemplo, la autoimagen se compone de factores hereditarios, factores de educación y autoeducación. Bueno, empecemos con los hereditarios. Hereditarios se refiere a cuando, por ejemplo, heredaste patrones de pensamiento o observaste patrones de pensamiento de tus familiares, de tus amigos o de tu círculo más cercano y bueno, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Ya llevas contigo en tus genes o lo has heredado bastante tiempo. Por otra parte, viene la educación. La educación es todo lo que nosotros absorbemos de nuestro exterior, de nuestros amigos, familiares, de la escuela, del colegio, de todo. Es la educación, lo que nosotros absorbemos del mundo para comportarnos con el mismo de una determinada manera. Pero esta capacidad de absorción también se encuentra limitada, que pueda que absorbamos información que sea errónea o falsa. Entonces aquí viene el tercer pilar de la autoimagen, que es la autoeducación. La autoeducación es la capacidad de filtrar información, porque como te mencioné antes, puede que tú por tu educación tengas algún tipo de... te pueden engañar, te pueden dar información falsa, entonces esto no te esté sirviendo para tu desarrollo. Y entonces la capacidad de autoeducarse es una capacidad extrema para que tú puedas crear filtros, tener sentido crítico de la realidad. Es más, esta autoeducación es el punto clave para mejorar tu autoimagen. Por eso es importante que incluso si es que tú ya terminaste tu carrera, tus estudios, sigas educándote constantemente para que siempre tengas un sentido crítico de las cosas y puedas ser un mejor profesional. Bueno, por otra parte, las acciones también tienen 4 puntos principales que corresponden a los estados de vigilia, los cuales van de esta manera. El primer estado de vigilia o de las acciones es la sensación. ¿Qué sensación tienes tú al realizar una tarea? El segundo es el sentimiento o emoción. Sentimiento o emoción. O sea, si esto te provoca una emoción buena, una emoción de tristeza, cualquier tipo de eso. Por tercero, el pensamiento. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees sobre la acción que estás realizando o que quieres realizarla? Tienes tal vez creencias limitantes como que no puedes realizar eso, o tal vez piensas que sí lo puedes realizar y por eso también te salga mucho mejor. Y también por último, el movimiento. No hay acción sin movimiento.
Ya, estos a su vez corresponden, como les mencioné antes, a los estados de vigilia. Y son importantes tenerlos en cuenta siempre que nosotros vayamos a realizar una acción para que de esta manera podamos potenciar esta acción. Muy bien. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de autoconciencia del movimiento, tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos hacer cambios duraderos, fijos en nuestra autoimagen, tenemos que tener algo que se llama hábitos. Hábitos, formar hábitos. Esta es la capacidad que nosotros vamos a tener que desarrollar para mejorar nuestra autoimagen. Los hábitos son lo más importante a la hora de mejorar nuestra autoimagen. Esto menciona un poco el concepto que mencionaba el autor. Cuando tú quieres mejorar un aspecto de un movimiento, por ejemplo, quieres mejorar tu capacidad de conducción, puedes hacerlo por separado, diciendo, a ver, tal vez es que yo me comporto mal al volante o tengo muchos nervios al manejar. Puede ser cualquier causa que te limiten tu movimiento, tu acción. Pero puedes mejor tratarlo de una manera más global, teniendo una autoimagen de que eres una persona profesional con el volante. Y eso, solo el simple hecho de tener una actitud un poco más profesional, te va a dar muchas más aptitudes para que le desarrolles y refuercen a tus acciones. Es importante que esta autoimagen siempre la tengamos en cuenta. Voy a redirigirme una y otra vez a este término porque es pero que muy importante. La autoimagen se ha podido desarrollar en muchos ámbitos científicos. Por ejemplo, sabemos que cada persona tiene una autoimagen para diferentes tareas. Nuestra autoimagen no va a ser nunca va a ser igual al de otra persona. Siempre van a ser diferentes. Y tenemos una autoimagen siempre para cada tarea. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a centrarnos en los aspectos motrices porque eso es lo que más nos interesa, pero la autoimagen sí se ha estudiado bastante en el aspecto motriz y viene a lo que se le conoce mejor como el homúnculo motor. Voy a dejar una foto aquí para que ustedes lo visualicen qué es el homúnculo motor, pero básicamente es una figura que representa qué zonas más sensibles del cuerpo nosotros tenemos. Por ejemplo, en el homúnculo motor tenemos las manos, el muñequito tiene unas manos grandotas, unos pies también grandotes, unos labios enormes, una cabeza también muy grande. Entonces, esa es la autoimagen generalizada. Sin embargo, dependiendo de cada persona y sus circunstancias, va a tener una autoimagen muy diferente. Por ejemplo, una persona que sea un deportista de varias disciplinas va a tener una autoimagen muy diferente. Su homúnculo motor será muy diferente a de una persona que sea totalmente sedentaria. Y por lo tanto, su autoimagen también vendrá acompañado de mayor variabilidad motora o mayor capacidad de moverse y adaptarse a diferentes aptitudes físicas, a diferentes movimientos. ¿Ya? Es importante tener eso en cuenta. Por otra parte, si nosotros también queremos mejorar nuestra autoimagen, tenemos que tener en cuenta algo crucial. La autoimagen se refuerza, se mejora, se desarrolla a través de la acción. Sí, exactamente, a través de la acción. Son caminos bidireccionales. La acción está determinada por tu autoimagen y tu autoimagen será mejorada por tus acciones, mejorada o empeorada, cualquiera de las dos, ¿ya? Pero la acción, realizar acciones nuevas, tener nuevas formas de movernos, nuevas maneras de tomar conciencia de nuestros propios movimientos, es la capacidad crucial para que tú mejores tu autoimagen. No puedes mejorar tu autoimagen simplemente en el ámbito teórico. No puedes simplemente decir, mira, yo conozco muy bien cómo es la técnica de un ejercicio, pero tienes que realizarla. Para que se concrete específicamente en tu cerebro, para que se grabe, tienes que realizarla, tienes que tomar acción y que tu autoimagen se refuerce a través de la experiencia. ¿Ya? Eso es muy importante de tener en cuenta. A la hora de mejorar nuestra autoimagen, también toca tener en cuenta otras cosas, porque cuando nosotros empecemos a tener bastante acción, va a venir muchos errores.
muchos errores, queramos aprender un movimiento, queramos aprender a realizar un handstand en una parada de manos, nos vamos a caer a cada rato, o cualquier otro movimiento que tú te puedas imaginar. Vamos a tener muchos errores. Entonces, cuando tú tengas estos errores, abstente de juzgarte, abstente de pensar que eres inútil, que no puedes realizar nada, porque eso no es así. Tienes que entender que es parte de un proceso de aprendizaje que tiene 3 etapas. Por ejemplo, un proceso de aprendizaje va a tener primero una etapa natural. 2, una etapa individual. Y 3, metódica. Esto se parece un poco a lo que yo hablé anteriormente en un capítulo de control motor. ¿Qué es la etapa natural? Cuando tú recién empiezas a aprender movimiento, lo natural es que tengas errores, lo natural es que te salga mal, lo natural es que hagas al principio a tu manera. Por ejemplo, aprender a hablar. Cuando tienes un idioma nativo, ejemplo el español, al principio hablas feo, y no me refiero a malas palabras, sino como que no tienes un buen léxico y no te salen bien las palabras, pero poco a poco lo vas asimilando y ya tienes una forma individual de hablar o de realizar cualquier acción, ¿ya? Y por último, la más importante de todas es la metódica. La metódica, ¿por qué es tal vez la más importante? Porque esta te permite enseñar a otros. Te permite seccionar de manera quirúrgica cómo son los procesos de aprendizaje para que tú puedas enseñar a otras personas. En el ámbito de fisioterapia es importantísimo. Imagina que tú quieres enseñar a una persona a realizar un movimiento como el handstand, la parada de manos. Al principio tú tienes que aprender eso. Tal vez te caigas, tal vez te golpees. Ya, después cuando ya lo aprendas en la etapa individual, ya tienes tu forma de pararte de manos, de hacer el ejercicio, como sea, pero aún no eres consciente de cómo mismo lo lograste. Y por último, después de tanta experiencia en la etapa individual, vas a una fase metódica, donde tú dices, a ver, yo para lograr esto, hice primero esto, segundo esto, tercero, cuarto, quinto, lo que sea. Y puedes con esos pasos enseñar a otras personas. Y ponen cualquier ejercicio, cualquier movimiento. Entonces, estas son las etapas del aprendizaje. Etapas del aprendizaje que tienes que tener en cuenta y son muy importantes en cualquier proceso de aprendizaje para que no te frustres. Ya. Por otra parte, quiero mencionar que algo crucial a la hora de hablar de movimiento. ¿Cuál es el órgano más importante a la hora de realizar un movimiento? ¿Cuál es el órgano más importante a la hora de realizar un movimiento? No son los músculos. El órgano más importante a la hora de realizar un movimiento es el sistema nervioso central. El sistema nervioso, el cerebro, ¿ya? ¿Por qué es el más importante? Porque el cerebro, su forma de expresarse con el mundo es a través del movimiento. Y el movimiento se compone de muchos aspectos que vamos a mencionar ahorita. El movimiento se compone de aspectos como muscular, reflejo interno. Ya voy a especificar qué significa cada cosa. Autoconocimiento, respiración, autoestima, es medible, es rico en sensaciones y es capaz de hacer un hábito. Entonces, repasemos. El sistema nervioso se expresa con el mundo a través del movimiento. ¿Y cómo se expresa? De todas estas maneras que les mencioné ahorita. Por ejemplo, muscular. Simple hecho de movernos, puedes realizar actividades puramente mecánicas, por ejemplo, levantar una pesa.
y eso ya es movimiento en sí. Pero si tú tienes más autoconciencia en movimiento, no solo vas a realizar actividades que mejoren tu salud, como por ejemplo ganar fuerza o mejorar tu sistema cardiovascular, sino que también serás mucho más consciente de tu movimiento, que te va a ayudar para muchas más tareas de tu vida. El movimiento también es una forma de un reflejo interno. Como tú te sientas por dentro, tú lo vas a expresar a través de tu cuerpo. Muchas personas dicen los ojos son el espejo del alma. Yo pienso que es al revés, que tal vez que tu cuerpo es el espejo de tu interior. Tú no necesitas mucha información para conocer a una persona, solo observa cómo es su postura, cómo se mueve, de qué manera se comporta con su entorno, y ahí puedes tener una más o menos imagen de cómo es esa persona. Autoconocimiento. El movimiento, sobre todo disciplinas deportivas, te ayudan a tener más autoconocimiento de tu propio cuerpo. O sea, tienes mucha más capacidad de autoaprendizaje del movimiento. La respiración es uno de los factores claves, súper claves a la hora de mejorar tu autoimagen, tu autoconocimiento de tu movimiento. ¿Por qué? Porque la respiración conlleva procesos tanto físicos como fisiológicos y emocionales. Tú, si te sientes fatigado, te sientes mal o te sientes irritado, si tú controlas solo tu respiración, puedes cambiar tu estado anímico. ¿Por qué? Porque esa complejidad de la respiración hace que tú puedas cambiar tus estados emocionales a diferentes maneras, a más tranquilidad o más eufórico. Y esto también lleva a otro concepto, que a veces las acciones que aparentemente son simples son las más complejas. Por ejemplo, respirar para ti, para mí, es simple. Sin embargo, si algo pasara en tu sistema nervioso central que interrumpiera el ciclo de la respiración, posiblemente no sea tan simple. Entonces, los movimientos que parecen muy simples, por lo general, son los más complejos. Ya. Por otra parte, la autoestima. El movimiento es una forma de mejorar nuestra autoestima o empeorarla, depende. Si es que nosotros, por ejemplo, tenemos una gran capacidad de movernos por nuestro entorno, nos vamos a sentir más libres, con más autoestima. Sin embargo, si es que nosotros no nos podemos mover, ya sea por una lesión deportiva, lesión medular o cualquier tipo de trastorno patológico o de enfermedad que nos limite el movimiento, nos vamos a sentir mal. Y eso es obvio cuando, por ejemplo, te enfrentas a pacientes neurológicos que no pueden moverse de la manera que ellos quisieran, entonces su estado anímico también baja. El movimiento es la forma más medible de autoconciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos mecanismos biomecánicos que pueden capturar cómo nos movemos. Podemos, gracias a la experiencia rica en sensaciones y movimientos, medir cómo son los aspectos de su movimiento, ver cómo su aceleración, cómo se mueven sus articulaciones. Este movimiento es bastante bueno para hacer mediciones. Rico en sensaciones, gracias al movimiento, gracias a lo que hablé antes del homúnculo motor, el movimiento nos permite tener una riqueza en sensaciones y movimientos. Entonces eso también toca tenerlo en cuenta. Y que todo esto, el movimiento al fin y al cabo es un hábito que nosotros lo vamos desarrollando en el día a día, dependiendo de las cosas que nosotros realizamos, los deportes, las disciplinas, nuestra postura, etc. El movimiento es todo, el movimiento es vida. Ya, entonces esto es importante conocerlo. Por otra parte, cuando nosotros empezamos a aprender esto de autoconciencia y movimiento, es importante tener en cuenta que la estructura y la función van de la mano. Por ejemplo, la estructura de nuestro cuerpo nos permite movernos porque nuestra estructura es rica tanto en sistema musculoesquelético, sistema nervioso, que todo hace que nosotros nos podamos mover. Pero si, por ejemplo, algo en nuestra estructura estuviese fallando, ya sea por una lesión o por cualquier estado de salud que nos impida movernos de manera normal, posiblemente esto también afecte a nuestra función, a nuestro movimiento. La estructura y la función van muy relacionados. Por otra parte, también es importante mencionar que el hecho de que tú digas, bueno, yo creo que tengo bastante autoconciencia del movimiento porque yo sé realizar una tarea. Yo sé conducir, entonces sé de autos. No necesariamente. Tú sabes una cosa específica de los autos, que es la conducción, pero no necesariamente conoces cómo funciona todo el mecanismo por debajo del carro, del motor, que te permite realizar estos movimientos a grandes velocidades dentro del automóvil. Entonces, hacer no significa conocer.
Hacer no significa conocer, pero no necesariamente tú tienes que conocer algo para sobrevivir. Los animalitos, por ejemplo, ellos sobreviven a pesar de que no tienen autoconciencia de sus vidas o de cómo realizan las cosas. Pero la autoconciencia, el aprendizaje, lo que mencionamos aquí, la autoeducación, aunque no es imprescindible para la supervivencia, este es un arma que todos nosotros tenemos para la evolución. Si bien, bueno, voy a repasar esto. Si bien hacer no significa conocer, el conocer es la manera de la evolución de la especie humana. El conocer, el aprendizaje, significa evolución. Bueno, creo que hemos hablado bastantes temas. Me gustaría que lo puedas dejar en los comentarios algo acerca de todo lo que hemos explicado el día de hoy, porque es un tema súper interesante. Hay muchos más temas, cosas que quisiera hablar de este libro, que es súper bueno. Te recomiendo que lo leas. Por ejemplo, que el abstracto, el significado de las cosas, también es un tema humano que solo nosotros podemos entenderlo. Por ejemplo, la palabra lápiz. Si tú dices lápiz a un perrito, él no sabe qué es lápiz. Ve la forma y ya entiende que es algo para escribir, pero él no conoce la palabra lápiz. En cambio, nosotros solo con la palabra lápiz ya tenemos en cuenta que es un objeto que nos sirve para algo. Y no necesariamente tenemos que estar nuevamente a cada rato decir lápiz es esto, lápiz es esto. Simplemente ya tenemos el sentido abstracto, la conciencia abstracta para saber de qué manera funcionan las cosas. Es un libro muy interesante, te recomiendo que lo leas. Y pues nada, pienso que hasta aquí queda el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, pues escriban en los comentarios para desarrollar cualquier tema acerca de este libro. Nos vemos.